holocausto de cerdito. Un campo de concentración es lo que había ahí. No son cerdos, son obras de arte. Miren, Eso mire es eso. arte. Este tipo lo que está es loco. Tú sabes lo que es que tatuar un cerdo y Ese me decir que es murió a mí. arte. Óigame, hay que estar quimbao para hacer eso. Él venía manejando y este tipo venía mandándole mensajes de texto. Se estrella contra otro camión y pierde la vida. O sea, le Cállate. disparé con un celular. No te atendía la llamada telefónica, pero sí te texteaba. Yo estoy embarazada. ¿Es que de verdad estamos viviendo este mundo o es que yo me estoy volviendo loca? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor francés Charles Baudelaire dijo: el hombre que es insensible al arte también lo es en la mayoría de sus emociones. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a recibir al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, caras vemos, corazones no sabemos. El arte siempre ha sido fuente de incomprensiones. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Claudia, explica tu demanda en contra de Ernesto y dime lo que exiges para resolver este conflicto. Doctor Apolo, yo estoy aquí para demandar a este imbécil, este animal. Tú eres un ignorante. Eres un animal. Bueno, explícame quién es este señor. O sea, Este señor es... Soy un artista, doctora, un artista. Ningún artista. Realmente. Este señor es un falsante, es un torturante, es un pervertido. ¿Qué sabes? ¿Qué Es sabes? un pervertido, doctora. Hace 10 años atrás, el esposo mío, que en paz descanse, compró una finca. Ok. Y él mantenía su finquita con sus cerditos, todo de lo más bien. Ok. Al fallecer mi esposo hace 2 años, este señor viene detrás de mí que quiere rentar la finca, que él quiere atender los animales, Sí, porque sí. él es muy amante de los animales. Claro Y que yo sí. como confié en mi esposo, que me habló muy bien de él, dije, bueno, Tú me yo no lo quieres puedo arruinar, hacer. tú me quieres Cállese, arruinar, es eso mi es lo que tú turno. quieres. Señor, por favor, haga favor. Gracias, doctora. Disculpe, Yo, doctora. como no tengo experiencia mucho con los animalitos, como lo tenía mi esposo, dije, bueno, para no dejar la finca, hacerse ruina, dije, para que él trabaje y mantenga los animales. Entonces, le alquilaste la finca Le a él. alquilé la finca en $5,000 y le vendí todos los animalitos que había en $5,000. Ah, ok. Y siempre Él te es el cumplo dueño con de los pagos, animales siempre hago todo Y normalmente. es tu inquilino en la finca. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy una enfermera. Eres enfermera. Ok, perfecto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado, doctora? Que los vecinos me están diciendo que están escuchando unos chillados, que están viendo a Son los animales, animales son animales. diferentes. La vecina me dijo, mira, deberías de chequear qué es lo que está pasando, porque estoy escuchando unos ruidos, estoy viendo las cosas un poco raro, desde que ya tu marido no están en esta función. Mira a ver lo que está pasando. Yo fui hacia la finca sin su conocimiento para ver lo que está pasando. O sea, invadió doctora. mi finca sin No, decirme invadir, nada. es mi finca, yo soy la propietaria de Ahora esa no. finca. Yo a ti te la estoy rentando. Por eso, porque está rentada, tú no Te la tienes estoy derecho a entrar. rentando y no con las condiciones esas. Esa perversión no Ok, la voy a ¿y qué permitir. ¿Perversión de descubriste qué? en tu investigación? Doctora, yo lo que descubrí fue, vaya, mire, yo estoy indignada, yo estoy que no lo puedo concebir. A mí me encantan los animalitos, yo soy muy fanática de ellos y lo que este hombre le está haciendo a esos animales es incomprendible. Yo no Mire lo lo puedo que concebir. habla, ni ¿Qué que los cosa sabe matara, lo que ni que me hace? los comiera Cállate, crudos. Ernesto. Por favor. Me indigna que hable así, doctora, discúlpeme. Cállese. ¿Qué es lo que pasa? Doctora, yo traje unas imágenes para que usted viera, yo le tiré fotos, capturé estas imágenes de lo que vi. Pero antes de eso, déjame decirle un poco de lo que vi. Cuando yo entré a esa finca,
que veo los corrales de animales, veo las gallinas también, los chivitos también, pero cuando veo los cerdos, imagínense una prisión, imagínense un holocausto de cerditos. Un holocausto de cerditos. Un campo de concentración es lo que había ahí, doctora. Bueno, vamos a ver las imágenes que trajiste de evidencia, por favor. Mira eso, doctora. Mira eso. Pobre Cochito, parecen prisioneros, todos marcados. Miren, eso mire es eso. arte, eso es arte. Los cerdos. Sí, doctora, eso es lo que yo estoy logrando en mi vida. Esta mujer me quiere arruinar. Dime usted, si eso le duele a nosotros los seres humanos, estos pobres eso es animales arte, que no arte, hablan. belleza, eso es una belleza. No, ¿Qué me estás hablando? Eso es una crueldad Tú eres de un animal, ignorante. yo no voy a permitir eso. Tú eres en un mi ignorante, finca. mujer. Yo no voy a permitir Yo eso, doctora. doy mi vida por esos cerditos, por esas obras de arte, no son cerditos, ¿Y qué son obras de hiciste? arte. ¿Llamaste a la policía? No, yo no llamé a la policía. Yo, ¿Por qué? Lo que ¿Por qué va a llamar a la simplemente policía? hablé con él y le dije que lo quiero fuera de mi Por finca. otro lado, hay muchas fincas que tienen ganado y a esos ganados, para distinguirlos unos de otros, los marcan. Los Eso marcan es con diferente. Eso una es peor, cosa con doctora, de lo que yo fuego, hago. o Es le peor. marcan algo en la oreja. O sea, correcto, doctora, pero en este caso él lo está marcando para su satisfacción. Sí, pero no porque él sufren. piensa que él es un artista, él dice, bueno, déjame hacer mi artistaje en estos pobres cerditos que están sufriendo. Eso les duele a ellos, doctora, ellos no hablan. Ok, Ernesto, ahora te llegó tu momento de responder. No, yo no Ella puedo quiere que entender. desalojes inmediatamente En la 24 finca. horas, si Pero es los posible. animales son de él, tú se los Él vendiste. se los puede llevar. Aparte Yo aparte no hay quiero un eso en convenio. mi finca. Ok, Hay un perfecto. convenio por 2 Que se lleve años. los animales y Que se lo desaloje la finca Por de favor. inmediato. Ok, responde. Ok, primero y fundamental, yo no maltrato a ningún animal. Le explico por qué. Los animales míos están totalmente tratados para que no se infesten, para después de los tatuajes se le pone su vaselina. Cuando se tatúan se separan de los demás y tienen su proceso de curación. Pero explícame por qué tú Yo soy un artista, doctora. Soy un artista, doctora. Soy un artista fracasado que no he llegado a mí. Eso? ¿Qué compran ahí? ¿El cerdo entero y se lo llevan a su casa? No es un ¿Dónde cerdo, está el perdón. arte ahí? No son cerdos, son obras de arte. Es crueldad. Eso es una obra de arte, no es un animal. Pero ¿quién ve esa obra de arte? Le explico. Hay distintos factores. Por ejemplo, los cerditos se venden como mascotas, a veces, de chiquitos, se tatúan, se le hacen diseño. Como el cerdito es un animal que usted lo alimenta y en 2 meses puede coger 200 libras, el dibujo se va desfigurando. Es como que va tomando un diseño y yo lo voy marcando todos los meses para que vayan formando una pintura en total de tatuaje. Eso es una obra de arte. El cerdo cuando pesa 200 libras, eso queda como un dibujo que es una maravilla. A mí me lo han pedido para exponerlo en espérate, que déjame hacer un corto receso y a la vuelta tú me dices a mí quién compra estos cerdos tatuados. Ok, sí. Regresamos después de este receso. Ella considera que él está causando crueldad de animales y él considera que está haciendo arte. Vivir Pero de mi ¿por qué arte se te nunca. ocurrió tatuar a los cerdos? Porque me parece muy exótico. ¿Ese chicharrón tatuado se puede comer? La verdad que no, porque la carne ya estaría intoxicada. Caso cerrado.